Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, los versículos 27 y 28. Una gran verdad, puesto que Él es tan amante de nosotros, con tanto amor nos ha amado, que ha dado su vida por todos nosotros y nos considera sus ovejas, y pues no podemos estar en mejores manos, unas manos poderosas como las de Cristo Jesús. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a abordar ahora el tema de articulaciones de la mano. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Pertenecemos al Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Nuestra cátedra es Anatomía Humana. Yo soy José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de esta prestigiosa cátedra. En las articulaciones de la mano, pues tenemos que analizar, en primer lugar, las articulaciones intermetacarpianas, las articulaciones carpometacarpianas de los 4 últimos dedos, la carpometacarpiana del pulgar de manera muy particular, las metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos, la metacarpofalángica del pulgar, las interfalángicas de los 4 últimos dedos y la interfalángica del pulgar. Como verán ustedes, las articulaciones que corresponden al pulgar las hemos marcado con verde y las hemos dejado aisladas del resto de las otras articulaciones debido a la función tan importante y tan particular que tiene el dedo pulgar. Las articulaciones intermetacarpianas de los 4 últimos dedos son las primeras que vamos a observar, y pues aquí las tenemos marcadas con estos círculos. Se realizan entre la base de los metacarpianos segundo, tercero, cuarto y quinto. Como veremos, las superficies articulares que corresponden a esta articulación se encuentran en la base de los metacarpianos. El primer metacarpiano no participa, pues empezamos a ver el segundo metacarpiano, y en la base del segundo metacarpiano vamos a ver que en su cara externa, que está en relación con el primer metacarpiano, no existe una superficie articular. En cambio, en su cara interna sí existe una superficie articular para articularse con la cara externa del tercer metacarpiano. Y precisamente el tercer metacarpiano nos presenta en su base, en ambas caras laterales, superficies articulares que se van a articular, la lateral con el segundo metacarpiano y la medial con el cuarto metacarpiano. Del mismo modo, el cuarto metacarpiano en ambas caras laterales de su base nos presenta superficies articulares para el tercer metacarpiano y para el quinto metacarpiano. El quinto metacarpiano en su base nos presenta en su cara externa o radial una superficie articular para el cuarto metacarpiano. En su cara interna no hay ninguna superficie articular, puesto que está libre. Entonces, estas son las superficies articulares que van a unir estos 4 últimos metacarpianos. Ahí está la interlínea articular de estas articulaciones sinoviales, que van a tener un ligamento palmar y un ligamento dorsal transverso, ¿no? Ligamentos transversos entre los metacarpianos que los están sujetando, que están manteniendo la coaptación de esta articulación. Del mismo modo, podemos ahora mencionar los ligamentos, las articulaciones carpometacarpianas de los 4 últimos dedos, entre la segunda hilera del carpo y los metacarpianos. Antes podemos apreciar aquí los ligamentos intermetacarpianos de la base, que están uniendo las bases de los metacarpianos. Pues las superficies articulares son la cara inferior o distal de los huesos de la segunda hilera del carpo y la cara superior de la base de los metacarpianos del segundo al quinto, del índice, del medio, del anular y del meñique. Entonces vean ustedes cómo la base del segundo metacarpiano se articula con parte del trapecio y con la cara inferior del trapezoide. El hueso capitado se articula
con el segundo metacarpiano, con el tercer metacarpiano y con el cuarto metacarpiano. Aquí tiene una, dos, tres superficies para estos tres metacarpianos. Y el hueso ganchoso se articula con el cuarto metacarpiano y con el quinto metacarpiano. Estas son entonces las superficies articulares de la articulación carpo-metacarpiana de los cuatro últimos dedos, que se la estudia en conjunto porque tiene una sola cápsula articular común a esta articulación y a las articulaciones intercarpianas. Aquí estamos viendo precisamente esa relación completa, ¿no? Estamos viendo aquí el trapecio con su cara inferior para el primer metacarpiano, pero el trapecio también tiene una cara medial en su base para el segundo metacarpiano. Aquí lo vemos al trapecio que se articula completamente por su cara inferior con el tercer metacarpiano. Aquí lo tenemos al capitado que se articula con el segundo metacarpiano. Ahí tiene su superficie para el tercer metacarpiano y una pequeña superficie para el cuarto metacarpiano. Y aquí lo vemos al hueso ganchoso o amatal que se articula con el cuarto metacarpiano y con el quinto metacarpiano. Y como están viendo ustedes, todas estas superficies articulares tienen un revestimiento cartilaginoso que en este caso es muy estrecho. Ahí está nuevamente la articulación carpo-metacarpiana de los cuatro últimos dedos, que es una serie de artrodias que en conjunto van a formar una articulación en silla de montar. Además de la cápsula articular, estas articulaciones carpo-metacarpianas están sujetas por ligamentos dorsales y ligamentos palmares. Aquí estamos viendo los ligamentos dorsales que corresponden a esta articulación a partir del segundo dedo, ¿no? Ahí está la apófisis estiloides del radio, el escafoides, el trapecio y el primer metacarpiano. Y la articulación que nos corresponde ver ahora es esta, carpo metacarpiana de los cuatro últimos dedos y los ligamentos que tienen un número variable. En este caso, verán ustedes, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligamentos en la cara palmar. Se describen a veces 7 hasta 8 ligamentos de la articulación carpo-metacarpiana. Del mismo modo, los ligamentos dorsales, que pueden ser 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en este caso, al igual que en la cara palmar. Además, aquí aprovechamos para ver los ligamentos intermetacarpianos dorsales, que incluso abarcan hasta el primer metacarpiano. La articulación carpo-metacarpiana del pulgar es especial, puesto que en primer lugar, su superficie articular está conformada en silla de montar, es decir, que es cóncava en un sentido y convexa en otro sentido. Aquí estamos viendo un dibujo del hueso trapecio con su cara inferior y aquí estamos viendo la base del primer metacarpiano con la cara superior de su base, valga la redundancia, y la base presenta una concavidad transversal y una convexidad anteroposterior y la cara inferior del trapecio tiene las curvaturas en sentido inverso, o sea que es cóncavo en sentido anteroposterior y convexo en sentido transversal. Aquí estamos viendo precisamente en el dibujo de un atlas y en una fotografía real cómo en el trapecio la concavidad es transversal y la convexidad es anteroposterior, opuesta a la superficie de la base del primer metacarpiano, cuya concavidad es anteroposterior y su convexidad es transversal. Y aquí nuevamente vemos lo mismo, ¿no? Ya en un trapecio localizado exactamente en su sitio. Aquí se ha retirado el primer metacarpiano y estamos viendo la articulación del trapecio con el segundo metacarpiano, lo mismo que el trapezoide. Aquí el capitado con el segundo, tercero y cuarto, como ya lo hemos visto. Pero aquí vemos al trapecio en su lugar, caudal al escafoides, con sus dos curvaturas, una curvatura anteroposterior convexa y una curvatura transversal cóncava. ¿Ya? Entonces vean ustedes cómo la curvatura transversal es casi vertical. Y nos está mostrando aquí en realidad los ejes de movimientos. Sobre este eje anteroposterior se producen movimientos de flexión y de extensión.
sobre este eje transverso se producen movimientos de abducción y aducción, y también se pueden producir, debido a las curvaturas, movimientos de pronación y supinación globalmente e individualmente en esta articulación. Para que haya movimientos de rotación, pues es importante, por ejemplo, que la cabeza del metacarpiano es más voluminosa en la parte externa, lo mismo que la falange proximal del dedo pulgar tiene una vertiente externa más voluminosa, lo cual permite movimientos de rotación. Vamos a ver la articulación carpo-metacarpiana del pulgar o trapezo-metacarpiana. Como ya hemos visto, las superficies articulares son en silla de montar. ¿Y cuáles son los medios de unión? Pues como en todas las articulaciones sinoviales, cápsula articular, ligamento intermetacarpiano, oblicuo posterior interno, oblicuo anterior interno y ligamento antero externo o ligamento central dorsal también, ¿no? En esta imagen estamos viendo el ligamento intermetacarpiano que está en este color fucsia, ¿no ve? Y por delante estamos viendo el ligamento oblicuo anterior. En esta visión lateral se ve de perfil el ligamento oblicuo anterior. Estamos viendo el ligamento radial dorsal, el ligamento central dorsal y aquí en celeste el ligamento oblicuo posterior. Aquí está el ligamento oblicuo posterior, el ligamento central dorsal y el ligamento intermetacarpiano. En inglés está, ¿no? Intermetacarpal ligament. Y aquí vamos a ver en esto que es una captura en movimiento de estos ligamentos, el ligamento oblicuo anterior, el ligamento intermetacarpiano, el ligamento radial dorsal, el ligamento central dorsal, el ligamento oblicuo posterior y nuevamente el ligamento intermetacarpiano. Estos ligamentos han sido muy bien estudiados, especialmente por los traumatólogos que se especializan en cirugía de mano, puesto que la reparación del dedo pulgar determinará una calidad de vida de acuerdo a la reparación que se pueda haber hecho en esta articulación cuando se lesiona. Y precisamente aquí vemos algunas disecciones que pues a nosotros nos pueden parecer muy complicadas, sin embargo, han sido hechas por traumatólogos para mostrar este ligamento oblicuo posterior, ligamento oblicuo anterior o palmar, ¿no? Entonces, el ligamento central dorsal, el ligamento radial dorsal, el ligamento intermetacarpiano que tendría que estar, aquí está el ligamento intermetacarpiano, entonces aquí está el ligamento oblicuo postero interno. Estos ligamentos, pues para que haya una reparación con una funcionalidad máxima del dedo pulgar, tienen que ser muy bien estudiados y muy bien conocidos con los que se dedicarán a cirugía de mano. Pasamos de esta región de las articulaciones carpo-metacarpianas a esta otra región de las articulaciones metacarpofalángicas. Y en primer lugar, lo que nos llama la atención es que hay un ligamento transversal común a estas tres articulaciones metacarpofalángicas de los cuatro últimos dedos que atraviesa del segundo al quinto metacarpiano en la cara palmar. Las superficies articulares, aquí estamos viendo el tercero y el cuarto metacarpiano, donde vemos las cabezas de los metacarpianos que son más prolongadas hacia adelante que hacia atrás. Además, en las caras laterales vamos a encontrar unos tubérculos donde se insertan los ligamentos de esta articulación metacarpofalángica, que como verán ustedes, la superficie articular de la cabeza del metacarpiano tiene la forma de un segmento de esfera. Y aquí están precisamente las superficies articulares, la cavidad glenoidea de la base de la falange proximal, la cabeza del metacarpiano, aquí tenemos que es más prolongada hacia adelante que hacia atrás, y los tubérculos laterales que se encuentran en esa cabeza. Entonces, cuando se van a articular la cabeza del metacarpiano con la base de la primera falange, pues resulta que la superficie articular de la cabeza rebasa en tamaño a la cavidad glenoidea de la primera falange. Lo mismo ocurre en las interfalángicas, ¿no?
la cavidad glenoidea es ampliamente rebasada por la superficie de la cabeza, en este caso del metacarpiano. Entonces, para completar esa articulación, existe la presencia de esta estructura que es el ligamento palmar, que se inserta en el borde anterior de la base de la primera falange y termina por debajo de las superficies articulares de la cabeza del metacarpiano. Aquí estamos viendo eso en un esquema y aquí está precisamente el ligamento palmar o volar, también es un término sinónimo de palmar. Y estamos viendo los ligamentos de estas articulaciones. En todas estas articulaciones vamos a encontrar ligamentos colateral radial y colateral cubital. El colateral radial y el colateral cubital tienen también los mismos fascículos. En este caso, un fascículo que está yendo del metacarpiano a la falange, fascículo metacarpo falángico, un fascículo que está yendo del metacarpiano a el ligamento palmar, ligamento metacarpo glenoideo, y una banda sagital que está uniendo prácticamente los tendones extensores con el ligamento palmar y los tendones flexores, ¿no? Aquí en esta imagen de resonancia magnética nuclear vemos lo propio, ¿no ve? Ahí está el cartílago articular y ahí está el disco, ¿no? O ligamento palmar o volar plate, como se dice en inglés. Entonces, esta estructura es la que va a ampliar la superficie de articulación que abarque toda la cabeza de los metacarpianos. La cápsula articular, tanto en estas articulaciones metacarpofalángicas como en las interfalángicas, es muy laxa, tanto por detrás como por delante, para permitir una libertad de movimientos de flexión y de extensión sin que haya lesión de la membrana sinovial. También podemos encontrar en la parte posterior este cartílago que se denomina cartílago semilunar. Y ahí están precisamente en la articulación metacarpofalángica los ligamentos que hemos mencionado, ¿no ve? Ahí está el ligamento metacarpofalángico, metacarpoglenoideo, y aquí tenemos un ligamento falángico glenoideo y que se une al ligamento transversal, ¿no? Y ahí están los ligamentos anulares que van a mantener a los tendones adheridos a la cara anterior de la articulación y de los huesos. Ahí está precisamente un tendón pasando por delante de esta articulación, pasando por delante de la articulación interfalángica proximal e interfalángica distal. Este es aparentemente el tendón del flexor común profundo de los dedos y este del flexor común superficial de los dedos. La articulación metacarpofalángica del pulgar se caracteriza en primer lugar por la presencia de estos huesos sesamoideos que tienen sus propios ligamentos interno y externo para sujetarlos a la articulación y tiene también ligamentos accesorios laterales. Ahora, una característica de la cabeza del primer metacarpiano es que su vertiente externa es más voluminosa, o sea, es más inclinado hacia afuera, hacia radial, y esa inclinación hace que cuando haya movimientos de flexión, al mismo tiempo haya movimientos de rotación, ¿sí? Estamos viendo entonces el ligamento palmar, el ligamento semilunar en la cara posterior. Las interfalángicas de los 4 últimos dedos son articulaciones trocleares, donde vemos la cabeza de la falange. Ahí está la cavidad glenoidea que es más o menos cóncava regularmente. En cambio, la cavidad glenoidea de la falange media es más o menos adaptada a la polea de la cabeza de la falange proximal. Entonces ahí está la cabeza. Lo mismo que en las articulaciones metacarpofalángicas, vamos a tener un ligamento palmar y los ligamentos colaterales radial y cubital con su fascículo, en este caso falángico y falángico glenoideo. Entonces no hay muchos mayores detalles, ¿no? Y están los ligamentos falángico glenoideo, falángico glenoideo, pues que como verán ustedes en una disección real de las que tenemos en el anfiteatro, difícilmente se pueden diferenciar cada uno de estos pequeños ligamentos que en realidad existen.
Y ahí tenemos a nivel de la falange ungueal, la articulación interfalángica distal y vemos la cápsula articular muy laxa, vemos el ligamento palmar y vemos el tendón del flexor común profundo de los dedos insertándose en la falange distal. Las articulaciones carpo-metacarpianas de los 4 últimos dedos. ¿Qué es lo que hacen estas articulaciones carpo-metacarpianas? Tienen movimientos muy ligeros de flexión y extensión. La amplitud mínima de flexión de estas articulaciones es esta articulación trapezoido-metacarpiana, o sea, la que corresponde al dedo índice. Y la mayor es la que corresponde al quinto dedo, entre el ganchoso y el quinto metacarpiano. Esta articulación tiene una amplitud de aproximadamente 5 grados, tampoco es mucho. Pero estos movimientos son los que nos permiten hacer en la mano este hueco, el hueco de la mano, que lo ampliamos cuando juntamos las dos manos en la articulación carpo-metacarpiana de los 4 últimos dedos. Las articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos permiten movimientos de flexión, donde la máxima flexión se encuentra en el quinto dedo, es mayor a 90 grados, y la mínima en el primer dedo, que es de 90 grados aproximadamente. ¿Cuáles son los motores de la flexión de estas articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos? Los músculos interóseos dorsales, interóseos palmares, lumbricales, el flexor corto del meñique y el separador corto del meñique. También participan de manera secundaria el flexor común superficial y el flexor común profundo de los dedos. La extensión en realidad es nula, sin embargo, puede haber en algunos pacientes de manera normal, entre comillas, una extensión activa de 30 a 40 grados y una extensión pasiva hasta de 90 grados. ¿Quiénes producen teóricamente este movimiento de extensión? Los músculos extensores común, extensor propio del índice y extensor propio del dedo meñique. Sin embargo, podemos decir que simplemente hay una extensión relativa cuando flexionamos estas articulaciones metacarpofalángicas. Las articulaciones metacarpofalángicas pueden producir movimientos de inclinación lateral en sentido de aproximación al eje de la mano o de separación al eje de la mano. Hay una máxima amplitud en el movimiento de separación y aproximación en el segundo dedo, en el dedo índice, y disminuye esta amplitud hasta el dedo meñique. Los músculos que aproximan los dedos hacia el eje de la mano son los músculos interóseos palmares y los que los abducen son los músculos interóseos dorsales. Las articulaciones interfalángicas proximales ya tienen una máxima flexión en el dedo meñique donde su amplitud llega hasta 135 grados y mínima amplitud en el dedo índice donde es 90 grados. En las interfalángicas distales es al revés, ¿sí? Tenemos la mínima amplitud en la interfalángica del dedo meñique con 90 grados y máxima en el dedo índice con una amplitud mayor a 90 grados. Los músculos motores de este movimiento, de estos dos movimientos, son los músculos flexor común superficial y flexor común profundo de los dedos. Las articulaciones interfalángicas también se extienden y su extensión es relativa a partir de la flexión, pero a partir de la posición de reposo o neutra, pues no hay en realidad movimiento de extensiones de 0 grados en ambas articulaciones, tanto proximal como distal. Patológicamente o excepcionalmente puede haber una amplitud de 5 a 30 grados de extensión. El dedo pulgar es un dedo muy especial y por eso precisamente es que se estudia la columna del pulgar, formado por el escafoides, el trapecio
el primer metacarpiano y sus falanges. Entonces, a nivel de la articulación trapezo-metacarpiana, se realizan básicamente movimientos de anteposición, retroposición, flexión, extensión, aproximación y separación, que es lo que no hemos anotado ahí. Entonces, la anteposición y la retroposición tienen una amplitud aproximada de 40 a 60 grados. La flexión y la extensión de la articulación trapezo-metacarpiana tiene de 50 a 70 grados de amplitud en total entre la flexión y la extensión. ¿No? Aquí está flexionándose y aquí está extendiéndose. Y nuevamente mencionar que esto es gracias a la forma en silla de montar de esta articulación trapezo-metacarpiana. Entonces los movimientos que hace el dedo pulgar desde esta que es la posición neutra son flexión, extensión, anteposición, retroposición. En la articulación metacarpofalángica del pulgar, hemos mencionado que es muy importante que la vertiente externa de la cabeza es más voluminosa. Entonces, cuando hay esto que es el movimiento de flexión, además rota medialmente esta articulación metacarpofalángica del pulgar. Y cuando se produce el movimiento contrario, pues habrá rotación externa. Ahí tenemos flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar y ahí la tenemos en extensión. Flexión de la interfalángica y todo esto nos permite hacer movimientos de pinza tan importantes, ¿no? Nuevamente estamos viendo aquí la flexión de la articulación metacarpofalángica. Como verán ustedes, la uña está hacia atrás, luego está lateralmente y luego está francamente hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que además de haberse aproximado, ha rotado axialmente el dedo pulgar. Qué importante entonces tomar en cuenta eso, ¿no? Y en la interfalángica ocurre lo propio. La vertiente externa de la cabeza es más voluminosa y permite que la falange distal también tenga cierto grado de rotación. Y aquí están los movimientos. Los movimientos conocidos de la articulación del dedo pulgar son los de oposición y los de retroposición. Entonces, para la oposición, ¿qué movimientos se combinan? Anteposición, que es esta posición del dedo, la flexión, que es esta otra posición, y la aproximación. Además, todo esto tiene una rotación axial en sentido de pronación. En la retroposición se va a combinar abducción, extensión y la retroposición propiamente dicha, además de un movimiento de rotación axial en sentido de la supinación. Pues todas estas articulaciones nos permiten realizar diferentes movimientos en los dedos y en la mano para las diferentes funciones que tenemos en nuestras actividades humanas diarias. Y la prehensión es algo pues que tenemos desde el momento del nacimiento, tenemos un reflejo de prehensión que debe ser normal. Un bebé debe poderse sujetar de los dedos, en este caso del que está realizando esta prueba, como una demostración de una integridad neurológica. Entonces nosotros en la palma de la mano podemos sujetar sustancias sólidas, además podemos ver si están frías, tibias o calientes. Además también tenemos receptores de la sensibilidad que nos pueden informar qué es lo que está pasando, y la función más sublime y la más importante en la mano es la pinza. La pinza que se realiza entre el dedo índice y el dedo pulgar, pero no es la única pinza, existen diferentes tipos de pinza, ¿no? Esta es una pinza de precisión, estas son pinzas de fuerza, tenemos diferentes tipos de pinzas de acuerdo a la actividad que realizamos, y pues debemos protegernos las manos cuando estamos realizando diferentes trabajos, puesto que la lesión de las manos nos va a dejar con grados de incapacidad de diferente magnitud que pueden afectar en la vida diaria. Pues para todas las actividades que realizamos debemos protegernos las manos. Dicen estos autores, Getacrom en 1992,
que la mano puede desarrollar velocidades superiores a los 40 rats, mover 2290 grados con 400 newtons, con más o menos 4 libras por pulgada de presión, siempre y cuando la entendemos, ¿no? Aquí tenemos diferentes grados de diferentes formas de pinzas y pues de acuerdo a la actividad nosotros podremos hacer mayor fuerza o menor fuerza para las actividades de la mano. Las actividades de la mano, pues también tienen mucho que ver con los ejes, ¿no? Con los radios que se forman en los dedos y que convergen hacia el hueso escafoides, ¿no? Aquí están los ejes de los dedos que no están convergiendo y aquí están los ejes de los dedos en una mano normal que convergen hacia el escafoides. Entonces esta mano tendrá más precisión que esta otra. Y también tenemos que ver que existen una serie de arcos entre los diferentes huesos. El arco carpiano proximal, el arco carpiano distal, que en conjunto están formando un canal carpiano. Además, otros arcos entre el meñique y el pulgar, entre el dedo medio y el dedo índice y el pulgar. Todo esto nos va a permitir que nosotros realicemos diferentes movimientos. El principal es la prensión, ¿sí? Acción de prender, aferrar, coger, sujetar, así de tener, capturar, agarrar y atrapar, como en este caso se está atrapando una manzana. Pueden haber prensas o pinzas digitales, las cuales pueden emplearse con 2 dedos o con más de 2 dedos. Palmares, las digitopalmares o palmares con la totalidad de la mano, centradas en torno a un eje longitudinal, presas de gravedad y presas de acción. Aquí tenemos entonces estas pinzas que son presas o pinzas digitales terminales que nos permiten realizar movimientos muy finos como agarrar una aguja y un hilo. Entonces, para estas acciones participan los músculos del dedo pulgar y los músculos flexores de los dedos que van a flexionar a estos dedos, además de los lumbricales y los interóseos, ¿no? Ahora, una pinza subterminal es la que se realiza entre el vértice del dedo pulgar y más o menos la base de las falanges distales del resto de los dedos. Y pues esas pinzas subterminales nos permiten sujetar un lápiz para escribir o un bolígrafo o una pinza anatómica, ¿no? ¿Quiénes están participando en estos movimientos? Los flexores del dedo índice y los músculos flexores oponentes del dedo pulgar. La subtérmino lateral, terminal en el dedo pulgar y lateral del dedo índice, como cuando nosotros agarramos, por ejemplo, una llave. Los músculos que están actuando en este caso son el aproximador del dedo gordo, el primer interóseo palmar, ¿ya? El flexor corto del dedo gordo. Lateral como al agarrar una baqueta de baterista, ¿no? O un palo de billar, importantes pinzas que están realizadas por la aproximación y separación de los dedos gracias a los interóseos palmares se hace esta pinza. Ahora, las pinzas pueden ser también pluridigitales, ¿no? Aquí estamos viendo tridigitales con 3 dedos. Aquí también lo propio al manejar un bolígrafo con 3 dedos. Pluridigitales, como al agarrar un envase cilíndrico. Aquí estamos viendo la participación de 4 dedos. Imprescindiblemente participa el dedo pulgar. Aquí estamos viendo que el dedo meñique queda suelto. Cuando la presa es más grande, pues las pinzas tendrán que ser pluridigitales, pentadigitales, como en este caso con los 5 dedos. Digitopalmares, con los dedos y con las palmas de las manos, como en el ejemplo donde se están agarrando estas 2 baquetas de baterista. Palmar con la totalidad de la mano, como cuando agarramos una botella, por ejemplo, o una cañería gruesa. Además, algunas que son centradas. Las pinzas centradas se realizan en torno a un eje longitudinal. En este caso, el eje longitudinal es este tenedor, este cubierto, sobre el cual estamos aplicando esta pinza centrada
que debe ser una pinza de precisión, ¿sí? Entonces, el manejar un desarmador también es una pinza centrada, lo mismo que manejar la batuta de una orquesta sinfónica. Las presas de gravedad, como cuando nosotros hacemos el movimiento de extensión de la articulación o complejo articular de la muñeca y sujetamos bandejas. Es el ejemplo más claro de este tipo de prensas de gravedad. Lo mismo cuando impulsamos un balón de básquetbol hacia arriba, ¿no? Entonces, para las presas de gravedad, en algunos casos es importante el ahuecamiento de la palma de la mano que se realiza en las articulaciones carpometacarpianas, como ya hemos mencionado, y pues nos permite estas acciones para sostener en el hueco de la mano sólidos, líquidos, y cuando se juntan las dos manos, pues aumentamos la cantidad de sustancia que podemos sujetar. Otras prensas son las de acción. Vean ustedes por la oposición de los dedos cómo se puede encender, por ejemplo, este artefacto que es un encendedor por la oposición del dedo pulgar y en este caso la flexión del dedo índice. Otra presa de acción es cuando sujetamos con 4 dedos un frasco y con un dedo podemos presionar como a presionar un spray, un desodorante. También otra prensa de acción es esta, en la cual con el pulgar y el índice estamos presionando sobre el corta uñas para nuestro objetivo. Bueno, para todo esto es importante conocer todas las articulaciones del miembro superior y todos los músculos. Muchas gracias por su atención.